Muy buenos días amigos, les saluda el ingeniero Carlos Córdoba de Córdoba Ingenieros. En esta oportunidad vamos a continuar con los videos tutoriales acerca de los cambios en la norma de diseño de concreto estructural, la norma ACI 318-2019. En esta oportunidad vamos a ver el diseño de muros estructurales especiales y los principales cambios que se han suscitado en la norma. Vamos a empezar por el artículo 18.10.2.3, numeral A, que habla sobre las longitudes de desarrollo y los empalmes. ¿Qué nos indica el punto A? Dice de que, excepto en la parte superior del muro, o sea, en la parte última del muro, el refuerzo longitudinal debe de extenderse por lo menos 3.6 metros por encima del punto en que ya no sea necesario resistir flexión, pero no es necesario que se extienda más allá de la longitud de desarrollo por encima del siguiente nivel del piso. Es decir, si miramos el gráfico de la mano derecha, si tenemos estas barras longitudinales A y este punto donde ya no es necesario resistir la flexión, yo tengo que extender estas barras 3.6 metros por encima de este punto donde ya no necesito resistir flexión. Sin embargo, no hay necesidad de extenderla más allá de la longitud de desarrollo, L sub D. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo acá el punto donde ya no necesito resistir la flexión, ya no prolongo 3.6, sino el final del entrepiso, solamente la longitud de desarrollo. El punto C nos habla de los empalmes en los elementos de borde. Estas franjas de color anaranjado representan los elementos de borde que vemos en esta sección AA. Hemos hecho un corte acá, aquí vemos la sección AA y los elementos de borde. Por ejemplo, si tenemos la sección crítica, nosotros ya no estamos permitidos empalmar en una altura H sub S por encima del entrepiso, o sea, esta altura H sub S, y por debajo de la sección crítica, el valor de la longitud de desarrollo, L sub D, ya no está permitido. Pero si tenemos un entrepiso muy alto, también la norma nos dice que como máximo tenemos que no empalmar en 6 metros como máximo. O sea que la norma es clara ahora, 20 pies o 6 metros o H sub S. Sección crítica, no puedo empalmar en H sub S, que es la altura del entrepiso, o 6 metros como máximo, y por debajo la longitud de desarrollo. Otro cambio importante que nos ha incorporado la norma ACI 318 del 2019 lo encontramos en el artículo 18.10.2.4. Y esto debido a las fallas de los muros estructurales en los terremotos de Chile y Nueva Zelanda, debido lógicamente al inadecuado refuerzo longitudinal en los elementos de borde. Aquí podemos ver los gráficos. Este es el edificio El Faro en Viña del Mar y esto es una galería de apartamentos en Christchurch el 2011. En Nueva Zelanda. Acá en la mano derecha vemos la definición de un wall pier o un machón de muro. A esto le llamamos el machón de muro. Y la norma nos indica que los muros o machones de muro con una relación altura total del muro entre la longitud del muro mayor o igual que 2 y que sean efectivamente continuos desde la base de la estructura hasta la parte superior del muro y que se diseñen para tener una sola sección crítica para flexión y carga axial, deben de tener refuerzo longitudinal en los elementos de borde del muro que cumplan con los siguientes requisitos, y aquí vienen los cambios. El punto A nos habla de la cuantía mínima en los elementos especiales de borde. Ahora tenemos una cuantía mínima que se debe colocar en los elementos de borde y en una longitud mínima también del elemento de borde. La longitud mínima ahora es de 0.15, la longitud total del muro. El 15% de la longitud total del muro. Esa sería la longitud del elemento de borde. Y la cuantía mínima, si hablamos en megapascales, 0.5 la raíz de F'C entre F y E, o si hablamos en kilogramos por centímetro cuadrado, 1.6 la raíz cuadrada de F'C entre F y E. Esta cuantía ya nos proporciona muchas fisuras bien distribuidas y la flexión resistente a la fluencia a lo largo de la longitud. Aquí podemos ver las diferentes tipologías de muro y la longitud mínima del elemento de borde, que ahora como requisito mínimo es de 15% de la longitud total del muro. También nos habla del punto B, que el refuerzo longitudinal requerido en los elementos de borde debe de extenderse verticalmente por encima y por debajo de la sección crítica, el mayor valor entre la longitud total del muro y el valor del momento último entre 3 veces el cortante último, cualquiera que resulte mayor. Y el punto C nos indica que no más del 50% del refuerzo requerido en los elementos de borde puede terminarse en una sola sección. Esto también ya lo tenemos de hace mucho tiempo. El cambio más importante que ha tenido la norma ACI 318 en 2019
respecto al diseño de muros estructurales es la amplificación de cortante. El artículo 18.10.3 nos indica todos los requisitos que se debe cumplir hoy en día para amplificar el corte. Ya no sería pues el BU como teníamos anteriormente, ahora sería un B sub E. La fuerza de cortante de diseño B sub E, ahora tenemos una fuerza cortante de diseño amplificada. Debe calcularse mediante la siguiente expresión. B sub E es igual al factor de amplificación por sobre resistencia multiplicado por el factor de amplificación respecto a los efectos dinámicos de los modos de vibración altos y multiplicado por B sub U, que es el cortante último obtenido del análisis. Pero siempre esta ecuación no debe ser mayor o igual que 3 veces el B sub U obtenido del análisis, donde B sub U es el cortante último obtenido del análisis para fuerza lateral utilizando las combinaciones de carga, omega sub B, factor de sobreresistencia a la flexión, y el otro factor, factor de amplificación dinámica debido a los efectos de modos de vibración alta. Podemos ver nosotros en este gráfico las fuerzas laterales, la elevación del muro estructural, donde se presenta la sección crítica, el corte amplificado, B sub U, lo llevamos a B sub E, y el momento amplificado, lo llevamos a un momento probable. Esto es similar al enfoque de la norma de Nueva Zelanda, la NZS 3101, y también a la norma peruana. Nosotros ya estamos familiarizados con esta amplificación de hace muchos años atrás. ¿Cómo se amplifica el cortante? Bueno, tenemos, como les indiqué, el factor de sobreresistencia, la sección crítica, que se calcula si la relación H altura del muro entre la longitud del muro es mayor que 1.5, utilizamos el mayor valor de 1.5 o el momento probable entre el momento último. O si la relación es menor que 1.5, utilizamos el valor de 1. Esta relación del momento probable entre el momento último lo utilizamos para las combinaciones de carga que produzcan el mayor valor del factor de sobreresistencia. Y el punto 2 nos dice que a menos que se utilice un análisis más detallado, se demuestra que el menor valor, pero no menor que 1. Por el otro lado tenemos el factor de amplificación dinámica, omega sub B. Si la relación de la altura del muro entre la longitud del muro es menor que 2, siempre va a ser igual a 1. Si la relación de la altura del muro entre la longitud del muro es mayor o igual que 2, la amplificación dinámica sería 0.9 más el número de pisos por encima de la sección crítica dividido entre 10. Para N sub S, que es el número de pisos encima de la sección crítica, menor o igual que 6. O sería omega sub B igual a 1.3 más N sub S sobre 30, nunca mayor o igual que 1.8, para N sub S mayor que 6. Aquí han puesto una restricción para N sub S, que esto lo han consignado debido a entrepisos muy altos, donde N sub S no debe tomarse menor que la cantidad de 0.007 H omega CS, que es la altura total del muro. Como les decía, nuestra norma de diseño de concreto armado, la norma técnica de edificación E060, ya contemplaba esta amplificación hace mucho tiempo. Lamentablemente, muchos ingenieros, proyectistas familiarizados con el programa ETAPS y hacen caso ciegamente a los resultados del ETAPS, utilizan pues el diseño que nos dan estos programas. Hay que tener cuidado. Yo siempre utilizo mis hojitas de cálculo y como muchos ingenieros también utilizan sus hojitas de cálculo. Utilicen estos programas ETAPS o cualquier otro programa para calcular fuerzas, ¿no? Momentos, cortantes, bueno, y el diseño de elementos, cada uno tiene sus hojitas de cálculo y cada quien automatiza estas fórmulas para que obtenga resultados de acuerdo a las normas de cada país. Tenemos la resistencia al corte que nos indica el ACI 318 del 2019, que no ha cambiado respecto al 2014. Tenemos que el B sub N, el cortante nominal, es igual a alfa sub C, donde alfa sub C varía de 0.25 a 0.17. Para H sub L, H omega entre L menor a 1.5 y para H omega entre L mayor que 2. O en las otras unidades que estamos familiarizados, en kilogramos por centímetro cuadrado, alfa sub C varía de 0.08 a 0.53. Lambda, ya hemos hablado anteriormente, que es el factor que relaciona el concreto de peso liviano, o sea, es un factor de reducción debido al concreto de pesos livianos. Este valor, la cuantía transversal, la cuantía de corte, F sub Y, la fluencia del acero, y A sub C, el área bruta de la sección del muro. Se permite interpolar linealmente el valor de alfa entre 0.25 y 0.17, para H entre L, que sea mayor a 1.5 y menor que 2. Respecto a los elementos de borde especiales, no ha cambiado. En el ACI 318 del 2014 teníamos esta expresión,
de que si el valor de C es mayor o igual que L omega entre 600 multiplicado por 1.5 el delta U entre H omega, necesitábamos confinar. Y nos daba las formulitas para el confinamiento, que era el valor de C menos el 10% de la longitud o el valor de C medios. Tengo un video que voy a dejar el link en la descripción de este nuevo video para que ustedes puedan ver ya incluso cómo calculamos esta formulita. Hoy en día el ACI 318 del 2019 nos muestra la misma expresión, pero agrupada de diferente manera. Nos dice de que si 1.5 delta U entre H omega es mayor o igual que L omega entre 600 C, necesito confinar. C corresponde a la mayor profundidad del eje neutro calculada para la fuerza axial mayorada y resistencia nominal a momento congruente con el desplazamiento de diseño delta U. Y nos indica que delta U entre H omega debe ser mayor o igual a 0.005. Este es el valor mínimo. La novedad es de que si requerimos elementos de borde especiales según el requisito anterior, entonces debe cumplirse también los puntos 1 y también 2 o 3, cualquiera de los dos. 1 obligatorio. El punto 1 nos indica de que el refuerzo transversal debe de extenderse por encima y por debajo de la sección crítica el mayor valor de L omega o el momento último entre 4 veces el cortante último. Y también nos indica que se deben cumplir cualquiera de los dos puntos, o el 2 o el 3. El 2 nos indica que el espesor del muro debe ser mayor o igual que la raíz cuadrada de 0.025, la longitud del muro multiplicado por C, que es la longitud de la distancia del eje neutro. Y el punto 3 nos da una fórmula de que delta sub C entre H omega, o sea, la altura total del muro, debe ser mayor o igual que 1.5 delta U entre H omega, donde ya nos dan una nueva expresión para delta sub C entre H omega, nos dan esta expresión en función de la longitud del eje neutro, el B sub E, el área, F'(C), esto debe ser mayor o igual que 0.015. Esta es la novedad, cualquiera de estos dos requisitos. Respecto al refuerzo transversal, tampoco no han cambiado. Tenemos las fórmulas que también están consignadas en la norma del ACI 318 del 2014, que lamentablemente en nuestra norma peruana no la tenemos, pero no está en el lugar adecuado. Ustedes cuando revisen el video anterior, en la cual les he dejado el link, ahí van a ver la explicación. Sin embargo, es muy importante considerar estas fórmulas. Aquí les voy a presentar un ejemplo en los trabajos que desarrollo como revisor urbano. Yo reviso proyectos de las diferentes modalidades acá en el Perú, de ingeniería estructural. Estoy acreditado por el Ministerio de Vivienda como revisor urbano categoría 3. Entonces, por ejemplo, acá tengo yo un elemento de borde que me presentó un proyectista. Tenemos un ancho de 58 centímetros y una longitud esta es una columna prácticamente, ¿no? De 1,25 m. Y los estribos están 10 cada 10, el resto cada 20, y tengo estos ramales de estribos. Voy a utilizar esta fórmula, la B 0.09 F'(C) entre F y E. Tengo la separación vertical 10 centímetros. B sub C es el espesor del muro o el elemento de borde, 58 centímetros, menos 2 veces el recubrimiento, el recubrimiento es 4 centímetros, me daría 50 centímetros. El F'(C) es de 350 kilogramos por centímetro cuadrado y el área de acero transversal, ASH, sería igual a 0.09 multiplicado por S, que es 10 centímetros, B sub C, que es 50 centímetros, F'(C) entre F y E, y me resulta 3.75 centímetros cuadrados. Si utilizamos fierro de 3 octavos, yo tendría 3.75 dividido entre 0.71, que es el área de 3 octavos, me estaría resultando 5.28, es decir, 6 ramales, lo que requiero. Y solo cuento con 2 ramales, lo cual es no conforme. Aquí debió utilizar fierro transversal mínimo de media pulgada. Tendría yo con media pulgada 3.75 entre 1.27, me resultarían 3 ramales solamente. Entonces aquí hay que tener cuidado con estas formulitas. Para el ancho de 1.25 igual hago el mismo procedimiento y me están resultando 13 ramales y solo cuento con 7. Entonces también tendría que utilizar estribos de media pulgada. Respecto al refuerzo transversal vertical, tenemos también requisitos que no deben ser menores que 6 veces el diámetro de la varilla mayor del elemento de borde. Supongamos que tenemos una pulgada como varilla del elemento de borde, entonces tendríamos también 15 centímetros o 150 milímetros, que también es 15 centímetros. Esto si la cuantía es mayor que 28 sobre FY. Para concretos de 280, la cuantía mínima que habíamos hablado al inicio también resulta similar a esta expresión, a este valor, 0.0060 y pico.
plástico. Entonces hay que tener ya en cuenta estas recomendaciones, estos valores que nos da la nueva norma. También tenemos ya ahora unas nuevas disposiciones como máximo, hay que separar estos estribos 6 pulgadas, o sea 15 centímetros o 2/3 del espesor del muro. También nos indican de que los estribos cerrados no deben ser mayores a 2 veces el ancho del muro. Entonces ya con estas nuevas disposiciones hay que tener criterio para armar bien el elemento de borde. Aquí también ya esto no ha cambiado. Nos dan los requisitos. Si, por ejemplo, el valor de C entre L omega es mayor que 3/8, ya tenemos que utilizar un ancho mínimo del espesor del muro de 12 pulgadas, o sea, 30 centímetros. Ya no podemos utilizar espesores de muro menores, de los elementos de borde, lógicamente. Aquí tenemos, por ejemplo, el gráfico de los elementos de borde. Cuando está muy pegado, muy cercano a las zapatas, yo tengo que confinar por debajo de la zapata, pero cuando están ya alejados al borde de la zapata, tengo este tipo de confinamiento. Ya no hay necesidad de confinar si tenemos cuantías que son menores a 2.8, ¿no? Esto está en KSI, pero ustedes ya están familiarizados con las unidades kilogramos centímetro cuadrado o megapascales, en fin. También tenemos las expresiones cuando el valor del esfuerzo de compresión es mayor que 0.20 F'C. En conclusión, yo tengo la necesidad de confinar los elementos de borde cuando el valor de C es mayor al C límite. Quiere decir que yo voy a tener deformaciones unitarias de compresión mayores a 3 por 1000. Esto también lo podemos ver en el video que le voy a dejar el link. Bueno, ahora nos vamos a un ejemplo para aclarar todos estos conceptos. Tenemos el edificio, ha sufrido una modificación, le hemos incorporado 2 placas. Este es un edificio de galerías, unas recargas importantes y un factor de uso de 1.3, es una edificación importante. Y tenemos aquí 2 placas. Este es un edificio muy regular, 2 placas en la parte delantera de 25 centímetros. Hemos reducido también todos los elementos de muros y spandrel y piers son 25 centímetros. Las vigas son de 30 por 60, se han reducido. Solo las columnas, estas 4 columnas hasta el 4.º piso son de 60 por 60, el resto son 50 por 50 del 5.º al 7.º piso y 40 por 40 del 8.º al 10.º piso. Todas las vigas 30 por 60, la losa de 15 centímetros, F'C 280, F'C 210 en losas y cimientos. Tenemos la planta del edificio de 10 pisos, los principales cortes, las elevaciones. Bueno, pues, y luego procedemos a diseñar el muro, como siempre lo hacemos en el ETABS, y obtenemos, pues, como primer paso el diseño general. El ETABS tiene, pues, para los muros estructurales 3 tipos de diseño. El diseño general, aquí podemos ver los resultados, nos da para el diseño de corte una cuantía mínima, un área de acero de 0.0625 centímetros cuadrados por centímetro, lo multiplicamos por 100 para que nos dé centímetros cuadrados por metro, obtendríamos 6.25 centímetros cuadrados por metro. Lo dividimos entre 2 para tener doble malla, 6.25 entre 2, 3.125. Esto representa fierro de 3/8 cada 22.72, o sea, cada 20 centímetros. Fierro de 3/8 cada 20, ese sería el requisito de la cuantía mínima. Si tenemos aquí los elementos de borde, nos está requiriendo una longitud de 88.144. Lo mínimo que podríamos poner es el 15% de la longitud total del muro, que es 450, es de 0.675, o sea, 67.5 centímetros. Estamos requiriendo un poco más. Y el refuerzo requerido es de 75.6 centímetros cuadrados. Luego hacemos el segundo diseño, que es el diseño simplificado, tracción y compresión. Aquí nos resulta un elemento de borde con menor longitud, nos da un área de acero, el corte igual, sigue con el cortante mínimo, con una cuantía mínima. Y con estos datos, pues, procedemos al tercer tipo de diseño, que es el que tenemos que hacer. Los otros dos nos sirven para tener datos que nos sirven para modelar en el Section Designer. El tercer diseño, que es el diseño uniforme, consignamos, pues, un elemento de borde de 1 metro por seguridad. También en la parte central del alma tenemos fierro de 3/8 cada 20 como mínimo, y en los elementos de borde hemos puesto 14 fierros de 3/4. Consignamos ese elemento en los 2 primeros pisos y diseñamos, y nos está resultando una demanda capacidad de 0.70, lo cual es conforme. Tenemos el diseño por corte, nos está saliendo lo mismo, 6.25 centímetros cuadrados por metro, y ahora vamos a ver que eso no es conforme. Hace mucho tiempo nuestra norma peruana no hacíamos caso a este valor, siempre amplificábamos el corte, incluso nuestra norma peruana amplifica el corte hasta el valor máximo del factor de reducción, R. Hoy en día la
la actualización de la norma, que ojalá se actualice con la nueva norma del ACI 318 del 2019 y no como se está proponiendo con la del 2011. Entonces, la nueva norma, la propuesta de la nueva norma ya no amplifica hasta el valor de R, sino hasta 0.5 el valor de R. Tenemos nosotros los elementos de borde que resultan de este análisis con el diseño uniforme de 95.59 centímetros, correcto. La longitud del eje neutro, 1,40 m, mayor que el C límite, por eso hay necesidad de confinar. Los esfuerzos de compresión ligeramente mayor a los esfuerzos límites, también hay necesidad de confinar por ambos criterios. Y una vez que ya tenemos el muro modelado y que cumple con todos los requisitos debido a la flexocompresión, vamos a ver el corte amplificado, para lo cual nosotros hacemos clic en este icono para obtener el diagrama de interacción del muro. Lógicamente que excluimos el valor de phi y incrementamos el FY a 1.25 FY. Ya el programa lo tiene incluido. Copiamos estos valores a una hojita de cálculo, el valor de P y el M3 cuando la curva es de 0 grados. Hacemos lo mismo para la curva de 180 grados y obtenemos pues una hojita de cálculo. Siempre es bueno tener nuestras hojitas de cálculo, donde consignamos los valores del P último, momento último, cortante último, F'C, Fy, la altura total del muro, 30 metros, la longitud del muro, 4,50, el espesor del muro, 25 centímetros, la longitud del elemento de borde, 1 metro, el desplazamiento último, 15.1 centímetros. Y el corte amplificado estaría dado por esta expresión, menor lógicamente a 3 veces el valor del cortante último obtenido del análisis, que es 109.08. Graficamos esto en el Excel, nos sale automáticamente, graficamos, tenemos las combinaciones de carga y obtenemos pues el momento probable para una combinación de carga. Por ejemplo, está acá 544.45 el valor de PU y aquí tenemos el MU de 295.39. Para esta carga última de 544.45 más o menos estaría por acá. Interpolamos, me está saliendo un valor del momento probable de 1766.46 toneladas metro. H entre L 6.67 mayor que 1.5. El factor de amplificación por sobre resistencia me está saliendo 1.85 mayor a 1.5. Escojo 1.85. N sub S, el número de pisos por encima de la sección crítica son 9. La altura del entrepiso es de 3 metros. El valor mínimo de N sub S 0.21 metros. El factor por amplificación dinámica por los modos de vibración altos me está saliendo 1.60 menor a 1.80 conforme. Entonces el cortante amplificado me está resultando de 322.69, que es menor a 3 veces el cortante último de 327.24, ligeramente menor, casi igual, cercano a 322 con 327. Con estos valores de cortante amplificado, el requerimiento del refuerzo de corte sería de fierro de media cada 0.145, con una cuantía de 0.007. Imagínense ustedes si hubiésemos diseñado con una cuantía de 0.0025 que nos está dando el ETAPS. Aquí obtenemos una cuantía de 0.007. Luego vamos a verificar el elemento de borde y vemos que la cuantía que tenemos en el elemento de borde es 1.6%, 0.016, es mayor que la cuantía mínima. La longitud de borde mínima es de 0.675, la longitud de borde que tenemos nosotros es de 1 metro, correcto. El valor de C que hemos obtenido, este valor de C lo obtiene el programa por una compatibilidad de deformaciones. Entonces el valor de C es de 1.40. C sobre L omega 0.311 menor a 3 octavos. No hay necesidad de colocar espesores de 30 centímetros. Pero lógicamente hay que verificar los otros requisitos que nos dice la norma. MU sobre 4 veces el cortante último nos da 2.19. Tenemos que confinar nosotros por encima y por debajo mínimo la longitud del muro, porque estamos obteniendo con esta expresión del MU entre 4 veces BU 2.19. Ahora, el valor de B que obtenemos con la fórmula de la raíz cuadrada de 0.025, la longitud del muro por C, es de 0.397, pero el otro criterio es de comparar el valor de delta sub C, este valor delta sub C entre la altura total del muro, me está resultando 0.012, utilizo el mínimo que es 0.015, el delta último que hemos obtenido, les dije es 15.1 centímetros, lo multiplicamos por 1.5 y lo dividimos entre la altura total del muro, nos está dando 0.008, entonces obtenemos que esta expresión es mayor que el último valor obtenido, lo cual es conforme, además que la expresión de C entre L y omega me está resultando de 0.311 menor que 3 octavos. Bueno amigos, espero que este video haya sido ilustrativo. Tenemos que tener en cuenta la amplificación del corte y las últimas fórmulas que nos presenta la norma del ACI 318 del 2019. Es todo por hoy, soy Carlos Córdoba, muy buenas tardes.